y reinó sobre Francia por un periodo de 72 años. And he reigned over France for a period of 72 years. Parece ser que todo esto le levantó mucho el orgullo. It seems that all of this made him more proud and arrogant. La historia también nos dice que el rey Luis decía de sí mismo: History also dictates that he would refer to himself yo soy el gran monarca. as the great monarch. Y llegó a arrogantemente declarar que él mismo era el Estado. And he even came to arrogantly declare that he was the state. Cuando el rey Luis murió, When King Louis died, se puede imaginar los arreglos que este rey hizo para su funeral. you can imagine the arrangements that he made for his funeral. Él mandó a hacer un cofre enteramente de oro He sent to make a coffin of pure gold. y mandó a que se adornara con ollas y piedras And preciosas. he sent for it to be adorned with pearls and with precious stones. Su funeral fue un gran espectáculo donde también mandó a multitudes a atender este funeral. His funeral was a great spectacle where the multitude came to see. No solamente esto, Not only this, para impresionar a la inmensa multitud que atendía su funeral, to impress the multitude that came to his funeral, el rey Luis ordenó a que se pusiera una vela continuamente prendida en su cofre de oro, arriba, encima de the su King cofre. Louis also ordered to put a candle on his coffin so that it may be lit. De esta manera, In this way, esta vela continua prendida pudiera significar y representar su grandeza y su reino largo. this candle that was continually lit could represent the great and long reign. Miles before him. miraban y quedaban asombrados en mirar esta sola luz arriba del cofre de oro. Millions went and they were astounded to see that light that was shining on the coffin. Pero cuando se paró el ministro asignado para dirigirse a los dolientes, hizo algo que asombró a toda la nación. But when the minister came to do the sermon for that time, he came and he did something astounding to the public. El ministro se bajó de su púlpito He went down from his pulpit y con un solo soplo apagó la vela. and with a single breath he turned off that candle. Los ojos de la multitud se engrandecieron con el gran asombro. The eyes of the multitude were astounded of this. El ministro regresó al púlpito y dijo lo siguiente: The minister came back to the pulpit and said, solo Dios es grande. "Only God is great." ¿Qué cierto es esta verdad? How true is this? Que solo Dios es grande, That God is great, por más que la humanidad se enaltece a sí mismo, that even though humanity exalts itself, por más que reyes crean que ellos son los soberanos, and even though how many kings deem themselves to be la sovereign, realidad seguirá siendo lo mismo por toda la eternidad. the reality will always be the following for eternity. Solo Dios es grande. Only God is great. De esto es exacto, es lo que se trata el texto de nosotros esta mañana. This is exactly what we're studying today in Psalms. El Salmo 8 es un himno escrito por el salmista David Psalms 8 was written by the psalmist David con una declaración fuerte que su Dios y solo su Dios es grande. with a declaration that only God is great. Este es el tema principal del Salmo 8. This is the principal meaning of Psalms 8. Lo invito a que vea el versículo 1 nuevamente conmigo. I invite you to join me again in the first verse. Salmo 8:1 dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. In Psalms 8 verse 1, Lord our Lord, how majestic is your name in all the earth. Y veamos también la repetición de esta frase gloriosa en el versículo 9. And we can see this again a verse in verse 9. Una vez más, al concluir el salmo, el salmista declara: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. And in conclusion, the psalmist says once again, Lord our Lord, how majestic is your name in all the earth. Para el intérprete de las escrituras, rápidamente puede saber el tema principal de este salmo. For the interpreter of the scriptures, they can realize what the actual La main grandeza purpose is y of la this inmensidad del Dios de David. verse. The greatness of the God that is of David. El Salmo 8 es un llamado a que el pueblo de Dios refleje en la grandeza de su Dios y responda adecuadamente. Psalms 8 is a calling to the people for them to respond properly to the Lord. Este salmo nos llama a recordar la reputación del Dios de Israel. This psalm is calling us to remember the reputation of the God of Israel. Vea una vez más esa declaración en el versículo 1, cuán glorioso, o tal vez su versión dice cuán excelente, cuán grande es nuestro Dios. And maybe your version says the following,
that our Lord is majestic, how great He is. Esta frase también puede ser traducida, o tal vez su versión dice, cuán grande es la reputación de nuestro Dios. And maybe your version says, how great is the reputation of our God. Otra versión dice, cuán majestuosa es su fama. Another one says, how majestic fame. Esto es el significado de la palabra glorioso y majestad y nombre. This is the meaning of the phrase majestic. Se refiere a los hechos visibles y la reputación fiel, indiscutible del Dios creador. The visible acts of the reputation of the Creator. La implicación es que hay muchos testigos en toda la tierra The implication is that there are many witnesses all over the earth de la grandeza y la fama del Dios de Israel, from the greatness and the fame of the God of Israel, de la santidad y su misericordia. of the holiness and the mercy. El salmista quiere que la audiencia sea cautivada y empiece a reflejar en la fama y reputación de nuestro Dios grande. The psalmist wants us to realize the reputation of our Lord. Y miremos algo importante en el versículo 1, amados. And we can see something very important in verse 1, brothers. Si tiene pluma, puede hacer un círculo en la palabra "Oh Jehová". If you have a pen, you can circle the word Lord, our Lord. O tal vez su versión tiene la palabra Señor en todas mayúsculas. Or maybe it has the word Lord in capital letters. El propósito de esto The purpose of this, es porque en el lenguaje original David no solamente está hablando de cualquier Dios. in the original language, David is not just speaking about a God. En el lengua hebrea está usando el nombre propio y divino del Dios de Israel. In the Hebrew language, he is using the proper name of God. Está diciendo, estoy hablando del Dios de Abraham. He's saying, I'm speaking of the God of Abraham. Es el eterno Dios, Yahweh, Jehová. Is the eternal God, Yahweh. Usa su nombre apropiado porque quiere que no haya confusión en cuál Dios él se está refiriendo. Uses the name appropriately. That way we know that we are not referring to any other God. Es la manera que él dice, no compares al Dios de Israel con los dioses de Egipto. It's the way he says, do not compare God to those of Egypt. No compares al Dios de Israel con los dioses de los filisteos. Do not compare the God of Israel to the God of the Philistines. Este es el Dios de Génesis 1:1 que con su palabra creó toda la tierra. This is the God of Genesis 1:1 who created all the earth. Recuerda de la reputación de Israel, es el llamado del salmista. Remember the reputation of Israel, La reputación fiel del Dios de Abraham. the reputation of the faithful God of Abraham. Recuérdate del Dios que libró a Israel de la mano del faraón. Este es este Dios. Remember the God that liberated the people of Israel from the hand of the Pharaoh. Pregúntale a los filisteos y ellos conocen al Dios de Israel. Ask the Philistines and they will know the God of Israel. Pregúntale a los familiares de Goliat y reconocerán a Yahweh, el Dios creador. Ask the family of Goliath and they will know Yahweh, the God of Pregúntale a los Israel. descendientes de Faraón y se recordarán muy bien quién es el Dios de Israel, su nombre divino y propio. Ask the descendants of the Pharaoh and they will know the proper name of the God of Israel. Esto es lo que está haciendo el salmista. This is what the psalmist is saying. Oh Jehová, Señor mío. Oh Jehovah, God, my God. Y note algo importante del versículo 1, amados. And don't forget in verse 1, brothers, Su reputación his y su reputation gloria and his glory no solamente se puede cubrir en la tierra terrenal. can be covered on earth. El versículo 1, véalo conmigo. En Has puesto tu gloria sobre los cielos. It says here in verse 1, you have set your glory in the heavens. La tierra no puede contener la fama de nuestro Dios. The earth cannot contain the fame that is of God. La tierra no puede contener el poder y la potencia del Creador. The earth cannot contain the powerfulness. Su reputación y of God. poder y excelencia sobrepasa las galaxias y el espacio. His reputation and excellence surpasses all galaxies. Los ángeles conocen su gloria. The angels know his glory. Cantan día y noche, dice Isaías, santo, santo es Jehová. They sing day and night in Isaiah, holy, holy is Jehová God. de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Holy, holy is the Lord of hosts, and the whole earth is full of his glory. Sobrepasa la tierra su fama. It surpasses the earth his Hoy fame. mismo ángeles hablan de nuestro Dios y cantan a su nombre. And today angels sing before him and sing his praise. Aún el gran sabio Salomón, Even Solomon the wise, que fue mandado a construir un templo para Dios. who was sent to make a temple for God. Aún el sabio Salomón, cuando dedicó el templo, dijo lo siguiente en Primera de Reyes. Even Solomon the wise dedicated this, and he said this in 1 Kings. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. But will God indeed dwell on the earth? He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener.
Behold heaven, and the highest heaven cannot contain you. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. How much less is this house that I have built? El salmista declara lo mismo. The psalmist declares the Su same. fama, su gloria no es contenida por la tierra, sobrepasa los cielos y las galaxias. His fame and his glory cannot be contained on earth. It surpasses even the galaxies. Nadie se compara a él. No one compares to him. El récord de Dios es millones y millones de victorias. The record of God is millions upon millions. De victorias y ninguna sola pérdida. Millions upon millions of victories and not one loss. Mayweather no se compara al campeón Dios. Mayweather does not compare to the champion that El is God. salmista grita y dice, cuán grande y majestuoso es el Dios de Israel. The psalmist screams, how great it is, the King of Israel. Y no perdamos de vista, amados, And we do not lose this, que el brothers. salmista en el versículo 1 dice, Jehová, Señor nuestro. And in the first verse, we see that Lord, our God. Señor es el título de un gobernador supremo. Lord is the title of a governor that is supreme. Señor es el título del amo y el único soberano sobre la vida de este salmista. Lord is the title of master of the psalms. La implicación es que el salmista es esclavo y siervo del gran yo soy. And the implication of the psalmist that he is the slave, a servant to Por the eso el great I am. salmista humildemente dice, mi Señor. This is why the psalmist humbly says, my Lord. Esto significa que este descendiente de Adán ha acudido a misericordia del Dios de Israel. This signifies that this descendant of Adam has recognized the power of God of Israel. Ha postrado la rodilla del corazón y gozosamente sometido su vida al Creador. He has bent his knee before the Creator Y también gobierna la vida de David. and governs also the life of David. Esto significa que cuando el salmista habla de la reputación de Dios, This signifies when the psalmist is speaking of the reputation of God. no simplemente está hablando de lo que Dios ha hecho en toda la tierra. It's not only speaking of what he's done on the earth, Está hablando específicamente y recordando lo que Dios ha hecho en él. it's speaking also specifically of what the Lord has done in him. Este es el propósito del Salmo 8. This is the purpose of Psalms 8. Es un llamado a recordar la reputación fiel de Dios, It's a calling to recognize the reputation that is faithful of God, a observar su grandeza. to observe his greatness. Como muchos saben, no soy un hombre de alta estatura. Like many know, I'm not a tall person. En particular noto esto cuando me toca ver a un amigo que tengo que está arriba de casi toca los 7 pies. In particular, when I have a friend who reaches almost about 7 feet. Cada vez que entra me duele el cuello, siempre tengo que tenerlo bien arriba. Every time he comes in, my neck starts to hurt because I have to look up. Y cuando veo a este hombre digo, man, soy un hombre pequeño. And when I see this man, I say, man, I am a small person. David quiere en una manera similar que veamos a nuestro Dios. David, in a similar way, wants us to see God this Que los way. hombres pequeños levanten su cabeza That the small men raise up their heads y reconozcan quién es su creador. and recognize who their creator is. Esto es lo que está ocurriendo en el versículo 1. This is what's occurring in verse 1. Y por lo tanto esta meta la lleva y nos va a dar más cosas que observar. Lo segundo que Él quiere que veamos es veamos la grandeza de nuestro Dios en su fuerza. And so mainly what the second point is that what he wants us to see is his greatness in his strength. Versículo 2. In verse 2, Pongamos ojos, amados, en el texto. let us take a look here at the verses, brothers. Dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. It says here, through the praise of children and infants you have established a stronghold against your enemies, to silence the foe and the avenger. En el versículo 2, In verse 2, el salmista está levantando las cabezas del oyente the psalmist is raising the heads of the hearer para que veamos la potencia de su to Dios. see the potence of God. En particular, en cómo Dios resalta su fuerza y grandeza en usar al débil y al humilde. In particular, to see how great God is because he uses the weak and the meek. Recordando que el estilo de literatura en los salmos es poesía, And remembering the style of the Psalms is poetry. este poeta usa al niño pequeño como una forma de ilustración. This poet uses a small child as an illustration. No sé si ha notado, pero el niño pequeño no tiene muchas fuerzas. If you've not noticed, a small child doesn't have a lot of El strength. niño pequeño no tiene mucha defensa.
children do not have as long a defense, es débil is weak, y está en gran necesidad de ayuda. and is in great need of help. El salmista usa al niño pequeño como una forma de ilustración The psalmist uses the child as an illustration. y dice que la manera que Dios demuestra su fuerza es que Él usa a niños, a gente humilde y insignificante para ganar sus batallas. And the way he's referencing this is how God uses the meek and the persons that are insignificant Recordando to show que, God's glory. recordando que el autor de este salmo es el salmista David. To remember that the psalmist is the psalmist David. Un ejemplo y una ilustración de esto sería cuando Goliat, un hombre arriba de 9 pies, An example. vino a atacar a David. An example of this is when David fought Goliath, when Goliath, who was a man of over 9 feet, Goliat era un guerrero, Goliath was a warrior. era un matador. He was a killer. Aún los hombres que tenían historiaje de pelear temían a Goliat. Even the men who had history of fighting in wars were afraid of him. Saúl, que era una cabeza más alto que todos en Israel, temía y temblaba delante de Goliat. Saul, who was taller than all those in Israel, was afraid of Goliath. Y Goliat maldecía a Yahweh, And Goliath would curse Yahweh, al Dios de Saúl, al Dios de David. the God of Saul, the God of David. ¿Y quién manda a Jehová para tal adversario como Goliat? And who does God send as an adversary to Goliath? No envía a sus ángeles guerreros del cielo, He does not send his heavenly angel warriors to come down from the ni heavens. siquiera usa su poder y orden para mandar un terremoto que se coma la tierra, Goliat. Not even the power and the order that he has for an earthquake to happen to swallow No, Goliath. para que Jehová No. demostrara su fuerza y su músculo. For God to show his strength and his muscle. Manda una piedra en las manos de un niño pastor. Sends a rock in the hands of a child who is a pastor. De la boca de los niños fundaste la fortaleza. From the praise of children you have established a David no stronghold. temió a Goliat por sus habilidades. David did not fear Goliath for his abilities. Oh no, David no temió a Goliat David did not fear Goliath por tales cosas. for such things. Él no temía porque conocía muy bien la fuerza inmensa de su Dios He did not fear because he knew the great strength of God en las manos de un niño. in the hands of a child. Quiero tomar esta oportunidad para recordar a los niños, I want to take this opportunity to remind the children, a los jóvenes, to the youth, a los que están debilitados físicamente, and those who are physically not having strength, a los que están avanzados de edad, or those that are getting faster in age. que no veas tu enfermedad y tus limitaciones, Do not see your sickness or your limits, o tu edad como un obstáculo, or your age like an obstacle. porque Dios exalta su inmensa fuerza en los débiles. Because God exalts his strength in those who are weak. Dios exalta su inmensa potencia en los niños humildes. God exalts his strength in those small children. Así que niño, confía en tu And Dios. so children, confide in your God. Eres pequeño, pero Él es grande. You are small, but he is big. ¿Cuántos niños hay aquí? How many children are here? Superman no le llega ni a los tobillos. Superman doesn't even come to the ankles. No hay guerrero que puede en contra de su fuerza. There is no warrior that can go against his strength. Salmo 8:2 nos lleva a ver la fuerza de Dios en cómo Él usa a los humildes y los quebrantados. Psalms 8:2 shows us how the God uses the weak and the broken. Y ahora el salmista levanta nuestra cabeza a observar otra cosa grande de nuestro Dios. And the psalmist also wants us to take another look at another great Versículos thing that 3 y God does. 4. Veamos la grandeza de nuestro Dios en su creación. And verse is 3 to 4, pardon me. Veamos We see la his greatness grandeza in de his nuestro greatness Dios en su creación. towards his creation. Leamos juntos el versículo 3 y 4. Let us read this in verses 3 to 4. El salmista dice, cuando veo tus cielos, It says here the psalmist, when I consider your heavens, obra de tus dedos, the work of your fingers, la luna y las estrellas que tú formaste. the moon and the stars which you have set in place. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? I say, what is mankind that you are mindful of them? ¿Qué es el hombre, el hijo del hombre, para que vengas y le pongas atención? Human beings that you care for them. ¿Qué es el hombre para que lo consideres y lo visites? What is man that you consider that you look after him? Charles Spurgeon, observando este versículo, dijo lo siguiente: Charles Spurgeon, observing this verse, said the following. la mente carnal no ve a Dios en ningún lugar, The carnal mind sees God in nothing, ni en las cosas espirituales, not even in spiritual ni en things. su palabra, ni en sus ordenanzas puede ver a Dios. His word and ordinances.
pero la mente espiritual lo ve en todo, The spiritual mind sees him in everything, aún en las cosas naturales, even in natural things, en viendo a los cielos y la tierra y la creación. in looking on the heavens and the earth and all the creatures. Qué cierto es esto. How true this is. El salmista tiene una mente renovada, The psalmist has a mind that is renewed, ojos espirituales, y por lo tanto cuando ve a las galaxias, spiritual eyes, and when he sees the galaxies, cuando ve las estrellas, when he sees the stars, ve a un arquitecto soberano, sees a sovereign architect, ve a la potencia y la creatividad y la inteligencia de un ser mucho más inmenso que él. sees the potential and creativity and intelligence of a being that is far beyond himself. Como muchos de nosotros, el salmista observó los cielos Like many of us, the psalmist observed the stars y no simplemente vio las estrellas, and did not just see the stars, sino vio el poder de Dios, but saw the power of God, vio la eternidad de Dios, saw the eternity of God, vio la excelencia y la grandeza de su Dios, quien creó tales luces saw brillantes. the excellence and greatness of the God that created those lights, Ve los cielos y ve las huellas de Dios en las estrellas que alumbran la noche. sees the heavens and sees the fingerprints of God that alight the night stars. ¿Y cuál es la conclusión de tal observación y reflexión? And what is the conclusion of this observation? Al observar tal proyecto detallado y asombroso, To observe such a project that is so detailed, llega a esta conclusión en el versículo 4. comes to this conclusion in verse 4. Digo, ¿qué es el hombre para que en él pienses? What is mankind that you are mindful of them? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo tomes en cuenta? Human beings that you care for them. El salmista observa la obra de los dedos de Dios y correctamente entiende su pequeñez. The psalmist observes the way the work of God's fingertips and he realizes how small he really is. You are little. Tú eres pequeño. We are tiny. Somos chiquitos. Llega a un estado correcto de humildad y There- asombro. There is a correct way of astonishment and realization. El salmista usa el arte de poesía para pintar una imagen de los dedos de Dios, The psalmist uses this imagery as to see the fingers of God, literalmente cosiendo y moldeando las galaxias, literally sewing the stars and the galaxies with his fingertips, moviéndose para arriba y para abajo en sus manos. moving up and down in his hands. Si las galaxias son inmensidad para el humano, If galaxies are immense for a human, y la idea aquí es que Dios las hace y las juega con ellas con dedos, and the thought of it is that God plays with them with his fingertips, ¿cuán pequeños seremos nosotros en contraste? how small are we in contrast? El salmista ha llegado a un lugar correcto. The psalmist has come to a correct ¿Quién mindset. somos nosotros en comparación a Dios? Who are we in comparison to God? La pregunta es retórica. The question is rhetoric. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? What is man for him to be in thought of God? Minúsculo. Minuscule. Esta es la respuesta. This is the response. Esto es importante para nuestras mentes norteamericanas, This is important for our North American donde version, incorrectamente pensamos que somos el centro del universo. where incorrectly we think that we are the center of the Y universe. tristemente ha llegado esto aún en la predicación del púlpito. And sadly, this has also come to the preaching at the pulpit. Pero David no dice tal cosa. But David does not say El this. salmista ve y dice, ¿quién somos nosotros para que Dios tenga pensamiento de ti? Who are we to God having his mindset De mí. of me? ¿Qué conclusión tan correcta ha llegado el salmista? What correct conclusion that the psalmist has come to? No somos lo más importante en el mundo. We're not the most important thing in the world. No eres lo más importante en el mundo. You are not the most important thing in the world. Solo Dios, el soberano y asombroso. Only God that is sovereign and astounding. Solo Él es grandioso y digno de reconocimiento. Only he is great. Solo Él es digno de tales alabanzas. Only he is dignified of such praise. Ahora el salmista And so the psalmist nos lleva a los siguientes versículos a ver la grandeza de nuestro Dios en cómo Él trata a los descendientes de Adán. how we see how God in his greatness and his treatment towards the sons of Adam. Mire el versículo 4 nuevamente conmigo. Digo, ¿qué es el hombre para que en él tengas memoria? Let us look at verse 4. What is mankind that you are mindful of them? Para que lo visites. The human beings that you care Lo for has them. hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra.
You have made them a little lower than the angels and crowned them with glory Le and honor. hiciste señorear sobre las obras de tus manos. You made them rulers over the works of your hands. Todo lo pusiste debajo de sus pies. You put everything under their feet. Acuerdo al salmista, According to the ¿quién es psalmist, el hombre pequeño en comparación a la creación y las galaxias? what is the minuscule man comparing to the creation of Que the es un hombre galaxies? minúsculo en comparación al creador que creó tal las galaxias. What is man being compared to the creator that created the galaxies? El salmista aún nos lleva a considerar que es el hombre aún en comparación a los seres celestes, los The ángeles. psalmist also references how are we in comparison to those celestial beings? En el lenguaje original la idea es que nosotros no somos como Dios. In the original tongue it says we are not like God. Y aún Dios nos ha hecho en su imagen y semejanza. And God has made us in his image. Nos ha dado una significancia cuando no la tenemos. He has given us a significance when we did not Y la have any. significancia viene solo en que Él pone atención a nosotros. And the significance comes in, it says he pays attention to us. En particular, el salmista se está recordando de Génesis capítulo 1. In particular, the psalmist is remembering Genesis chapter 1. Está recordando y nos recuerda que Dios le entregó al hombre gobierno sobre esta tierra. And he remembers how God gave man this govern over the earth. Le entregó gobierno sobre las obras de sus manos. He gave him govern over all things that he made with his hands. El versículo nos dice el 7 y el 8 sobre las ovejas, los bueyes, los animales del campo, las aves del cielo y los peces del mar. And verses 7 and 8 say, all flocks and herds and the animals of the wild, the birds in the sky and the fish in the sea, all that swim the paths of the seas. ¿Qué honra se le ha entregado a los hijos del hombre? What honor has been given to the sons of man? Quiero que vean una frase muy importante, esa frase, hijo del hombre. I want you to take a look at this phrase here that says, the sons of Adam. ¿Sí ve esa frase en el versículo 4, hijo del hombre? You see that this verse in verse 4? Literalmente en el lenguaje hebreo significa hijo de Adán. And literally the significance in Hebrew is sons of Adam. El salmista nos está recordando de dónde hemos venido. The psalmist is reminding us where we came Nos from. llama a recordar que somos descendientes de una humanidad caída. Reminding us that we are descendants of a humanity that has fallen. Descendientes de Adán, una raza que se rebeló en contra del soberano. Descendants of Adam that had rebelled against the sovereign. Y igual a Adán como nuestro representativo, And just like Adam, who was our representative, todos nacimos declarando nuestra propia autonomía, we've all been born declaring our own autonomy, rechazando el gobierno de Jehová. rejecting the govern of God. El salmista dice, ¿quién es el hijo de Adán para que tú lo consideres? The psalmist says, who are we, the sons of Adam, for to be considered? Un recordatorio de dónde venimos. A remembrance of where we came from. Un recordatorio que Dios ha tratado a estos rebeldes de una manera que no merecemos. A remembrance of how God has treated us, the rebellious. that we Grande do es not nuestro deserve. Dios, Great is our God, que no nos repagó conforme nuestras who rebeliones. did not conform to pay for us to conform to our rebellion. Ahora, Now, le voy a pedir que ponga mucha atención en lo siguiente, I'll ask you to please pay attention to the porque hay following, unas cosas muy importantes en el Salmo 8 because there are very important things in Psalm y hay una 8, necesidad de hacer clarificaciones esenciales sobre este salmo. and it's important to clarify the needs of this psalm. Nos llega a algo extremadamente esencial de ciertas declaraciones que dijo el salmista en el Salmo 8. Something extremely important in the declarations that were done by the psalmist Quiero in que haga Psalms las 8. siguientes preguntas conmigo. I want you to look at the following questions with me. ¿Cómo es que Dios ha coronado los hijos de Adán con gloria y honra? How is it that God has crowned the sons of Adam with glory and strength? Según el versículo 5. Based on verse 5. ¿Cómo? Y luego dice otra pregunta, es ¿cómo es que se cumple esta afirmación tan segura del versículo 6? And how exactly the affirmation in verse 6 is done. Dice el salmista en el versículo 6, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Cómo esto es cierto? And in verse 6 you see, you have put all things under his feet. How is this to be true? Tales cosas y afirmaciones, ¿cómo pueden ser ciertas y veraces?
how these things and affirmations are true. Si las bestias se oponen en contra de nosotros hasta hoy en día. If the beasts go against us even today. Tengo un perrito llamado Charlie y todavía es desobediente. I have Charlie and he's still disobedient. Les aseguro que si nos encontramos en un cuarto cerrado con un nido de víboras, nos van a atacar. I can assure you, if we are in a room full of snakes, they will attack us. Les aseguro que si estamos en medio de un mar lleno de tiburones, nos van a atacar. I can assure you, if we're in the midst of a sea with sharks, we will be attacked. ¿Cómo se atreve este salmista a hacer tales afirmaciones? How does the psalmist dare to make such affirmations? ¿Dónde está la paz entre el hombre y bestia y la paz entre Dios y el hombre? Where is the peace between man and beast and between man and God? Seguramente Adán no trajo esta paz. Surely Adam did not bring this peace. Sí, seguramente Adán no tiene tal autoridad. Surely Adam does not have that kind of ¿Que no fue authority. corrido del jardín? Was he not banished from the garden? Él no tiene autoridad que se habla en Salmo 8. He does not have the authority that is being spoken of in Psalms 8. Y los descendientes de Adán no tienen tal promesa. And the descendants of Adam does not have this promise. El hombre hoy en día ve homicidios y guerras. Man today see murders and wars. Experimentamos divisiones We experiment divisions. y vemos las consecuencias claras de un mundo caído. And we see the consequences of a fallen world. ¿Cómo es que el salmista se atreve a decir, coronado es el hombre con gloria y honor? How does the psalmist dare say that the man is crowned with divine and glory? Y que todo lo pusiste debajo de sus pies. And that all you put below their feet? Ciertamente no está hablando del primer Adán. Surely he's not speaking of the first Adam. ¿Quién será este hombre Who is this man que tiene todo bajo sus pies? that has everything under their Que feet? traerá un reino donde la bestia y el hombre estarán juntos en armonía y paz. That will bring a kingdom where man and beast can be at peace together. Oh, el Salmo 8 nos tiene que apuntar hacia alguien más. And Psalms 8 has to point to us to someone else. Nos tiene que apuntar hacia un rey, hacia un hombre superior, To a king, a man who is superior. hacia alguien que es digno de tener tal señorío sobre las cosas de Dios. Someone who is dignified to have all power over authority over things of God. El Salmo 8, amados, Psalms 8 nos brothers, apunta a un segundo Adán, points to a second Adam, a un hombre perfecto, to a perfect man, a un rey que es digno to a king that is worthy, de reinar sobre el trono de Dios. to reign over the throne of El God. Salmo 8 últimamente y supremamente afirma el Cristo Jesús de Nazaret. Psalms 8 proclaims Jesus of Nazareth. El Salmo 8 es usado varias veces por los autores del Nuevo Testamento Psalms 8 is used constantly by the writers of the New para Testament afirmar esta verdad. to affirm this truth. Es más, And even so, Jesús mismo citó el Salmo 8 en referencia a él mismo. Jesus himself referenced Psalms 8 in reference Recuérdese to conmigo la entrada triunfante de Jesús de Nazaret la semana de su muerte, Remember the entrance of Jesus of Nazareth into the city the week of his death, donde entra en un asno y van las palmas al piso diciendo, Hosana, Hosana al Rey. and remember when he comes in on the donkey and the palm leaves are on the floor and all you hear is say, Hosanna, Hosanna. Y los niños And y the los highest. adultos y los jóvenes declaran alabanzas al Mesías Jesús. The children and the youth and their parents declare praises to Jesus. Y cuando los fariseos escucharon esto, se indignaron en sí mismos And when the Pharisees heard this, they were indignified. y dijeron que se callaran porque tales alabanzas no pueden ser dirigidas a él. And stated that they should be silent because no praises should be directed towards Jesús, conociendo su corazón, them. Jesus, knowing his heart, respondió con el Salmo 8. responded with Psalms 8. Les dijo, ¿qué no está escrito? He said, Is it not written Que en los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. that out of the mouth of infants and nursing babes you have prepared praise? En otras palabras, está declarando que Él es el único digno de recibir la alabanza del Salmo 8. In other words, he's stating that he is the only one that is dignified to receive the praise of Está Psalms 8. afirmando deidad diciendo que no solamente es hombre, es el Dios hecho carne. He is not only affirming that he is man, but he is also God that has been made Que el que into entra a flesh. Jerusalén, a la grande ciudad, es el verbo que se encarnó.
And that he is the one that came into Israel. Jesús, The word that has been made into flesh. el Jesus, segundo y superior Adán. the second and superior Adam. Adán falló en el jardín, Adam failed in the garden. cayó bajo tentación. He fell into temptation. El segundo Adán no puede caer bajo nada. The second Adam could not fall over anything. Superior, Superior. Dios en carne y hueso. God incarnate and in flesh. Y las afirmaciones del Salmo 8 se cumplirán en este hombre Jesús de Nazaret. And the affirmations in Psalms 8 would come to pass Jesús in reinará. Jerusalem. Jesus will reign. Y los que en él confían reinarán con él, que tiene todo debajo de sus pies. And those who confide in him will also reign with him that has everything underneath his feet. Jesús tomó este salmo y tomó la corona del salmo y se lo puso en sí mismo. Jesus took this psalm and he put the crown of the psalm on top of his own head. Es por esto que el autor de Hebreos afirma lo mismo. This is why the author of Hebrews also affirms this. En el Nuevo Testamento, Hebreos 2, versículos 7 y 8, dice lo siguiente de Jesús de Nazaret. In the New Testament, in Hebrews 2, 7 through 8, he says the following. Lo coronaste a él de gloria y de honra. You have crowned him with glory and honor. Y le pusiste a él todas las cosas debajo de sus pies. Putting everything in subjection under his feet. Todo lo que has hecho, nada has dejado. He left nothing outside his control. Amados, en Cristo Jesús My beloved in Jesus Christ, y solo en el Mesías Jesús, and only in the Christ Messiah, Dios, el Dios del Salmo 8 puede ser adorado. the God of Psalms 8 can be praised. El que envió, And humbled himself. como yo a lo sumo, He humbled tomando himself in forma the de end, hombre, taking form of man, y luego muriendo en una cruz por los descendientes de Adán, and dying on a cross for the descendants of Adam, por sus rebeliones, for their rebellions, para que el que creyera en él pudiera reinar con él. for those who believe in him would reign Y with viene him. una era venidera, acuerdo del Salmo 8, And there is an era to come according to Psalms en 8, cuando la bestia y el hombre estarán en paz, where beast and man shall be at peace, y todo se le entregará visiblemente al Mesías. and everything will be given visibly Y el que to ha the Messiah. confiado en el Mesías reinará juntamente con él. And those who have confided with the Messiah will reign with him. El salmista ve hacia adelante The psalmist looks forward y dice, and says, ¿qué es el hombre para What que is- te acuerdes de él? what is man that you can remember him? ¿O qué es el hijo de Adán para que tú lo visites? Or the son of Adam for you to visit?